Bueno, continuando con los referentes, este es el sociológico y aquí se está abordando los diferentes modelos que se pueden aplicar en el aula de clase en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos el primero, el conflicto cognitivo de Piaget. Este conflicto cognitivo habla que se presenta unos desequilibrios en las estructuras mentales del estudiante o del individuo, y se presenta cuando el estudiante se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar solo con las ideas previas, con la información que maneja en el momento. Entonces, ¿cómo se crea un conflicto cognitivo? Se crea a partir de una situación problemática, llámese una pregunta, un evento, una situación, un fenómeno que ha observado y no sabe cómo darle solución en el momento. Luego se hace uso de conceptos e ideas inexistentes, no sabe cómo resolverlo y se da un cambio conceptual porque en ese momento debe buscar información que le permita resolver ese problema. ¿Cuándo se presenta ese conflicto cognitivo? Se presenta a partir de una pregunta, un interrogante, cuando hay que tomar decisiones, cuando se presentan normas que se deben establecer. A veces se les dificulta a los estudiantes acatar dichas normas, entonces presenta un conflicto cognitivo. Cuando está frente a la curiosidad, deseo de saber, también le genera un conflicto cognitivo. Acá, a manera de resumen, hay un esquema de las etapas en la que se genera el conflicto cognitivo hasta resolver el problema. Entonces, inicia con una pregunta, un interrogante, un evento que observa, un fenómeno que no sabe resolver en el momento. Entonces, a través de esas ideas previas o esa información que maneja, no sabe resolver ese problema en el momento. Se genera el desequilibrio mental. Luego, a través de la investigación, esto implica buscar información, apoyarse en medios, fuentes bibliográficas, que se resume en una forma de descubrimiento. Aquí se da una adaptación de esa información nueva que emprendió y que recolectó. Se genera un adaptamiento para que se llegue al aprendizaje. Una vez se llega al aprendizaje, quiere decir que ya consiguió la información necesaria para resolver ese conflicto cognitivo. Bueno, de esa manera termina el esquema del conflicto cognitivo. Tenemos otro modelo de aprendizaje que es por descubrimiento de Jerome Bruner. Este modelo de aprendizaje habla de que al individuo se le presentan todos los recursos, todos los medios para que él pueda desarrollar habilidades, capacidades y destrezas. Entonces, en ese proceso, en ese contexto donde se le presentan los medios y se le facilitan para que desarrolle esa habilidad y destreza, se evidencian unas etapas o hay que pasar por unas etapas desde 0 meses hasta 6 años. Entonces, la primera es la inactiva. La inactiva es una etapa donde el niño tiene contacto con los objetos. Es una etapa de 0 a 1 año y aquí el niño codifica la información basada en acciones. Ya él escucha ruidos y ya va codificando y va relacionándolo y va entendiendo qué tiene que ver ese ruido, qué información le está generando ese ruido. Un palmoteo, señales de la mamá o de las personas que están a su alrededor. El sonido del cascabel también le llama la atención y empieza a codificarlo y a entender qué le quieren decir con eso, que se calme, bueno, que entre en control, deje de llorar, cosas similares. La segunda etapa es la ícono. Esta etapa se da a los 18 meses.
Y aquí el niño busca información, busca formar ideas a través de la visualización de las imágenes. Esto implica que el niño ya empieza a moverse, a desplazarse por los diferentes lugares, buscando información, a reconocer los espacios. En la tercera etapa, que es la simbólica, ya el niño camina, se da entre los 2 y 3 años y más. Aquí se transforman las imágenes en palabras. Ya el niño ha relacionado, codificado información y empieza a hablar, ¿no? Imágenes y símbolos. Acá se ve más en una secuencia las etapas. Bueno, entonces, teniendo claro esas etapas, se da dentro de ese mismo modelo por descubrimiento, se genera una estructura de cómo se presenta, cómo se forma el conocimiento. Entonces, primero parte de la forma inductiva, que es el procedimiento mediante el cual el individuo recoge información, recoge datos para formar conceptos. Llámese esos datos, los organiza y los reorganiza de diferentes formas a partir de las individualidades de cada elemento. Entonces aquí se presenta una serie de números naturales, los enteros, y él puede organizar esos números en subgrupos. Puede sacar grupos de números de acuerdo a la categoría de los colores. Puede sacar grupos de números pares, iguales o menores que 4 y iguales o menores que 8. Puede sacar números impares, así puede formar variedad de grupos a partir de la individualidad. Si en el deductivo es todo lo contrario, parte de una generalidad de un conjunto como tal para determinar la individualidad a partir de las características que tengan. Aquí se ve, tiene un rompecabezas con figuras geométricas y de ese rompecabezas va a sacar las figuras de acuerdo a sus características que marcan las individualidades. El transductivo es como una fusión entre los dos. Se puede decir que es intermedio entre los dos. El niño va a asimilar la forma de los objetos y las va a relacionar con otros. De acuerdo a la forma, a los tamaños, las va a relacionar con otros y va a generar información a partir de las individualidades o singularidades de esos objetos cuando establece dichas relaciones. Entonces es muy común ver los niños en esas edades cuando con la familiaridad con que ven a los papás hablando por teléfono, por celular, empiezan a tomar objetos del medio y a establecer relaciones, a compararlo con el celular, ¿ya? Hacer similitudes. O cuando están tratando de meter objetos, introducir objetos pequeños en otros más grandes, porque van relacionando los tamaños y empiezan a dimensionar que uno cabe perfectamente en el otro. Y son una serie de ejemplos para ese caso. Bueno, entonces, continuando con los aprendizajes, está el expositivo o el significativo. Vamos a minimizar, pausar para que no se haga tan extenso.